La mañana dorada se filtraba a través de los enormes ventanales de la imponente mansión en las lomas de Chapultepec, pero el sonido del cristal, estrellándose contra la pared de mármol travertino, rompía la serenidad del amanecer capitalino. Emiliano Castañeda Ruiz observaba los fragmentos de su taza favorita esparcidos por el suelo del estudio, sin mostrar más emoción que un ligero temblor en sus manos, curtidas por años de trabajo incansable en la industria alimentaria. A los 42 años, Emiliano había construido un imperio que abarcaba desde las tortillerías más humildes del Estado de México hasta las cadenas de restaurantes más exclusivas del Distrito Federal. Su rostro anguloso, marcado por una barba perfectamente recortada que no lograba disimular las ojeras profundas, reflejaba el peso de una carga que iba más allá de las responsabilidades empresariales. El luto había transformado al hombre que una vez fue conocido por su risa contagiosa y su generosidad hacia los empleados en una sombra de sí mismo, encerrado entre las paredes de su oficina como un fantasma que rehusaba partir. Los empleados de la mansión caminaban en silencio por los pasillos de cantera rosa, sus pasos amortiguados por las alfombras persas que Valeria había elegido con tanto cuidado durante los primeros años de matrimonio. Cada uno de ellos había aprendido a reconocer las señales que precedían a sus estallidos de cólera, el silencio prolongado en su despacho, el tamboreo nervioso de los dedos sobre el escritorio de caoba y, finalmente, el sonido inconfundible de algo valiéndose contra las paredes. Doña Remedios Flores, la gobernanta que había servido a la familia durante más de una década, se acercaba a los 60 años con la dignidad de una matrona que había criado a sus propios hijos mientras cuidaba de los hijos de otros. Su cabello plateado, siempre recogido en un moño impecable, y sus ojos color miel que habían visto demasiadas penas para ser engañados por las apariencias, la convertían en la única persona en la casa capaz de enfrentar a Emiliano cuando sus demonios internos tomaban el control. Esa mañana particular, mientras recogía los fragmentos de porcelana china que había pertenecido a la bisabuela de Valeria, doña Remedios tomó una decisión que cambiaría el curso de todos los destinos entrelazados en esa casa. La cocina de la mansión llevaba 3 semanas sin cocinera principal, después de que la anterior renunciara entre lágrimas tras un arrebato particularmente violento de Emiliano. Los intentos de encontrar un reemplazo habían sido infructuosos. Las candidatas llegaban entusiasmadas con la perspectiva de trabajar para una de las familias más prominentes de la ciudad, pero se marchaban aterrorizadas después de presenciar el temperamento volátil del patrón. Mauricio Salinas, socio de Emiliano desde los días universitarios en el Tecnológico de Monterrey, había comenzado a manifestar preocupaciones cada vez más evidentes sobre la capacidad de liderazgo de su amigo. Durante las juntas del consejo directivo, Emiliano permanecía ausente mentalmente, delegando decisiones importantes con gestos impacientes de la mano, como si los millones de pesos en juego fueran meras molestias que lo distraían de sus pensamientos oscuros. La industria alimentaria en la Ciudad de México no perdonaba las debilidades, y los competidores ya comenzaban a susurrar sobre la inestabilidad en Alimentos Castañeda. Los contratos gubernamentales para el suministro de comedores escolares pendían de un hilo, mientras que las negociaciones para la expansión hacia Centroamérica se habían estancado debido a la ausencia de liderazgo efectivo por parte de Emiliano. Fue en este contexto de crisis silenciosa que doña Remedios recordó una conversación casual que había tenido semanas atrás con su prima Esperanza, quien trabajaba como recepcionista en uno de los restaurantes más prestigiosos de la zona rosa. Esperanza le había mencionado a una joven cocinera excepcional que había sido despedida injustamente del restaurante francés Le Bernardin México, ubicado en Polanco, tras denunciar una situación de acoso que involucraba a una mesera menor de edad y al chef ejecutivo. Paloma Guerrero Santos había trabajado durante 5 años escalando posiciones en la cocina del prestigioso establecimiento, desde ayudante de cocina hasta subchef, ganándose el respeto de sus colegas por su dedicación inquebrantable y su intuición culinaria excepcional. Su despido había sido una injusticia que resonó en los círculos gastronómicos de la capital,
pero también había demostrado una integridad moral que doña Remedios consideraba esencial para alguien que trabajaría en la intimidad de un hogar devastado por la pérdida. Sin consultar con Emiliano, la gobernanta decidió contactar a Paloma a través de su prima. La conversación telefónica inicial fue cautelosa. Paloma había escuchado rumores sobre el temperamento difícil del empresario, pero la desesperación económica que enfrentaba desde su despido injustificado la obligaba a considerar oportunidades que en circunstancias normales habría rechazado. Su familia en Xochimilco dependía parcialmente de sus ingresos, especialmente para costear los tratamientos médicos de su hermana menor, que padecía una condición que requería atención constante. A los 30 años, Paloma poseía una belleza serena que contrastaba con la determinación férrea que brillaba en sus ojos color avellana. Su cabello castaño dorado, que solía llevar recogido en una trenza práctica durante las largas jornadas en la cocina, enmarcaba un rostro que reflejaba tanto la dulzura heredada de su madre como la fortaleza de carácter que había desarrollado enfrentando las adversidades de la vida adulta. La entrevista se concertó para un martes por la mañana, cuando Emiliano estaría en las oficinas corporativas, ubicadas en Santa Fe. Doña Remedios recibió a Paloma en la entrada de servicio de la mansión, una decisión táctica para evitar que la magnificencia de la residencia intimidara a la candidata. Sin embargo, cuando Paloma cruzó el umbral de la cocina principal, su expresión cambió de nerviosismo a admiración profesional. La cocina era un sueño para cualquier chef, equipada con hornos profesionales alemanes, una isla central de granito negro que podía acomodar múltiples estaciones de trabajo, y una despensa que rivalizaba con las de los mejores restaurantes de la ciudad. Las ollas de cobre francés colgaban de ganchos artesanales, mientras que el sistema de ventilación era tan avanzado que permitía trabajar con técnicas que generaban grandes cantidades de humo sin afectar el resto de la casa. Durante la conversación con doña Remedios, Paloma demostró no solo conocimientos técnicos avanzados sobre gastronomía mexicana e internacional, sino también una comprensión intuitiva de la dinámica emocional que rodeaba la alimentación en momentos de duelo. Habló sobre cómo ciertos aromas podían evocar memorias consoladoras, cómo la textura de una comida casera podía proporcionar confort sin palabras, y cómo el acto de nutrir a otros podía convertirse en una forma de sanación tanto para quien cocina como para quien recibe el alimento. La gobernanta quedó impresionada no solo por la experiencia culinaria de Paloma, sino por su madurez emocional. Durante sus años en el restaurante francés, Paloma había trabajado con clientes exigentes y temperamentales, desarrollando una paciencia casi sobrenatural y la habilidad de mantener la calma bajo presión extrema. Estas cualidades, combinadas con su comprensión instintiva del dolor humano, la convertían en la candidata ideal para un hogar donde el sufrimiento había echado raíces profundas. Doña Remedios tomó la decisión de contratar a Paloma en el momento, sin consultar con Emiliano, una transgresión de protocolo que sabía podría costarle su trabajo, pero que consideraba necesaria para el bienestar de todos en la casa. Le explicó a Paloma las particularidades de trabajar para un hombre que había perdido no solo a su esposa, sino aparentemente también la voluntad de vivir plenamente. Valeria Castañeda había sido mucho más que la esposa de un empresario exitoso. Había sido el alma de esa mansión, la fuerza que transformaba una casa impresionante en un hogar lleno de vida. Organizaba cenas benéficas en el jardín, donde cocineros reconocidos preparaban banquetes para recaudar fondos para diversas causas sociales. Su risa cristalina había resonado por los pasillos, su amor por las plantas había llenado cada rincón de vegetación exuberante, y su pasión por la lectura había convertido la biblioteca en el corazón intelectual de la residencia. El accidente que se llevó a Valeria había sido tan súbito como devastador. Una llanta que reventó en la autopista México-Cuernavaca mientras regresaba de una visita a su madre enferma, un momento de pérdida de control del vehículo, y en cuestión de segundos, la vida de Emiliano se había fragmentado en un antes y un después irreversibles. Los médicos del Hospital Ángeles habían hecho todo lo posible,
pero las heridas internas resultaron ser demasiado severas para cualquier intervención médica. Desde entonces, Emiliano había convertido su dolor en un escudo que mantenía alejada cualquier posibilidad de conexión humana genuina. Se levantaba antes del amanecer, se encerraba en su estudio con documentos que revisaba sin realmente leer, y solo emergía para comidas silenciosas que apenas tocaba antes de regresar a su aislamiento autoimpuesto. Los empleados habían aprendido a comunicarse con él a través de notas escritas, evitando el contacto visual que parecía causarle incomodidad física. Mauricio había intentado múltiples intervenciones, desde sugerencias de terapia psicológica hasta invitaciones a viajes de negocios que podrían servir como distracciones, pero todas habían sido rechazadas con la cortesía fría que Emiliano había perfeccionado para mantener a raya cualquier intento de ayuda. El empresario exitoso había sido reemplazado por un autómata que ejecutaba las funciones básicas de supervivencia, sin demostrar interés alguno en recuperar la pasión que una vez había impulsado su éxito. La primera mañana de Paloma, en la mansión Castañeda, estaba destinada a ser memorable, aunque no por las razones que nadie habría podido anticipar. Emiliano regresó de las oficinas más temprano de lo habitual, debido a una junta cancelada de último momento, y se dirigió directamente a la cocina en busca de su habitual taza de café negro, sin endulzante, que consumía como combustible más que como placer. El aroma que lo recibió al acercarse a la cocina era completamente diferente a cualquier cosa que hubiera experimentado en esa casa durante el último año. No era el olor aséptico de comidas preparadas sin amor por cocineras temerosas de cometer errores, sino algo que evocaba memorias de cocinas familiares, de celebraciones íntimas, de momentos cuando la comida era una expresión de cariño más que una mera necesidad biológica. Cuando Emiliano empujó la puerta de vaivén que conectaba el pasillo principal con la cocina, se detuvo abruptamente ante la escena que se desarrollaba frente a él. Una mujer joven, con el cabello recogido en una trenza práctica y vestida con un delantal que claramente había traído de su trabajo anterior, se movía por su cocina con una familiaridad que lo desconcertó profundamente. Sus movimientos eran fluidos y seguros, como si hubiera trabajado en ese espacio durante años en lugar de horas. Paloma estaba concentrada en la preparación de lo que parecía ser mole poblano, una receta que requería la atención meticulosa de alguien que comprendía la complejidad de equilibrar más de 20 ingredientes diferentes. El metate de piedra volcánica, que había permanecido sin uso desde la partida de Valeria, resonaba con el ritmo hipnótico de chiles secos siendo molidos hasta convertirse en una pasta sedosa y aromática. La sorpresa de encontrar a una extraña en su cocina se transformó rápidamente en ira. Emiliano había dado instrucciones específicas de que no se contratara personal nuevo sin su aprobación explícita, una medida que había implementado después de una serie de empleados que habían resultado ser inadecuados para el ambiente tenso de la mansión. Su respiración se volvió pesada mientras observaba a esta mujer que se atrevía a usar los utensilios de cocina que Valeria había seleccionado personalmente durante sus viajes por Europa. ¿Quién le dio permiso de estar aquí? La voz de Emiliano cortó el aire como un cuchillo, cargada de una autoridad que había intimidado a ejecutivos experimentados en salas de juntas de rascacielos corporativos. Su presencia llenaba el umbral de la puerta, y la luz que se filtraba a través de las ventanas creaba una silueta imponente que habría hecho retroceder a cualquier empleado sensato. Paloma levantó la vista del metate sin sobresaltarse, como si hubiera estado esperando esta confrontación desde el momento en que aceptó el trabajo. Sus ojos color avellana se encontraron con los de Emiliano, sin mostrar el miedo que él estaba acostumbrado a provocar, sino una evaluación cuidadosa, casi clínica, de la situación. Había algo en su mirada que sugería que veía más allá de la fachada de autoridad furiosa, directamente hacia el dolor que la alimentaba. «Doña Remedios me contrató esta mañana», respondió con una voz que era firme sin ser desafiante, modulada con el tipo de calma que solo se desarrolla después de años de trabajar bajo presión extrema. «Estoy preparando la comida del día. Si prefiere que me marche, puedo terminar esto y retirarme inmediatamente».
La respuesta directa y sin disculpas desconcertó a Emiliano. Estaba acostumbrado a empleados que tartamudeaban excusas, que se deshacían en promesas de enmendar errores que no habían cometido, que se encogían ante su presencia como si fuera un depredador a punto de atacar. Esta mujer, sin embargo, continuó trabajando mientras hablaba, como si su presencia furiosa fuera simplemente otro elemento del ambiente de trabajo que necesitaba ser gestionado. «No autoricé ninguna contratación», gruñó Emiliano, dando un paso hacia el interior de la cocina. El aroma del mole en preparación lo envolvía, una mezcla compleja de chocolate, chiles y especias que despertaba memorias que había enterrado cuidadosamente. «Doña Remedios no tiene autoridad para tomar decisiones de personal sin consultarme». Paloma asintió, mientras añadía una pizca de canela al mole, un gesto que parecía automático pero que demostraba años de experiencia refinando recetas tradicionales. «Comprendo su molestia». Doña Remedios mencionó que había tenido dificultades para encontrar cocinera, después de que la anterior renunciara. «Imagino que debe ser frustrante llegar a casa y encontrar cambios inesperados». Su tono no contenía ni sarcasmo ni sumisión, sino una comprensión genuina que hizo que Emiliano se detuviera en seco. No estaba siendo confrontacional ni servil, simplemente reconocía la realidad de su situación con una madurez que contrastaba marcadamente con su edad aparente. Sus manos continuaron trabajando con destreza profesional, añadiendo ingredientes al mole con la precisión de alguien que había perfeccionado la receta a través de innumerables repeticiones. «¿De dónde viene?». La pregunta salió más áspera de lo que Emiliano había pretendido, pero algo en la compostura de esta mujer había despertado su curiosidad a pesar de su irritación. Había trabajado con suficientes empleados a lo largo de los años para reconocer cuando alguien poseía habilidades genuinas versus cuando simplemente fingía competencia. «Trabajé 5 años en Le Bernardin, México, como subchef», respondió Paloma mientras probaba el mole con una cuchara de madera, evaluando el equilibrio de sabores con la concentración de un químico ajustando una fórmula compleja. «Antes de eso, aprendí cocina tradicional con mi abuela en Xochimilco. Ella me enseñó que cocinar no es solo combinar ingredientes, sino entender para quién estás cocinando». La mención de Le Bernardin impresionó involuntariamente a Emiliano. Conocía la reputación del restaurante. Había cenado allí en múltiples ocasiones con Valeria para celebrar aniversarios y cerrar negocios importantes. La idea de que una subchef de ese calibre estuviera trabajando en su cocina doméstica parecía demasiado buena para ser verdad, lo que inmediatamente activó sus sospechas sobre las verdaderas motivaciones de la mujer. ¿Por qué una subchef de Le Bernardin aceptaría trabajar como cocinera doméstica? Su voz contenía la desconfianza que había desarrollado hacia cualquier situación que pareciera demasiado conveniente. Los últimos meses le habían enseñado que las buenas noticias generalmente escondían complicaciones inesperadas. Paloma continuó trabajando mientras respondía, añadiendo caldo de pollo al mole en pequeñas cantidades para lograr la consistencia perfecta. «Tuve diferencias con la administración sobre asuntos que consideré importantes. Decidieron que mis principios eran incompatibles con sus prácticas comerciales». Era una respuesta que decía mucho sin revelar detalles específicos, una diplomacia verbal que indicaba experiencia manejando situaciones laborales delicadas. Emiliano reconoció la táctica porque la había utilizado él mismo en innumerables ocasiones cuando las circunstancias requerían discreción profesional. «¿Qué tipo de diferencias?», insistió, cruzando los brazos sobre el pecho en una postura que había perfeccionado durante años de negociaciones comerciales adversariales. Su instinto empresarial le advertía que había más en esta historia de lo que la mujer estaba dispuesta a revelar inmediatamente. Por primera vez desde que había comenzado la conversación, Paloma hizo una pausa en su trabajo. Sus manos se detuvieron sobre el metate, y sus ojos se encontraron directamente con los de Emiliano con una intensidad que lo sorprendió. Había una situación que involucraba a una empleada menor de edad y comportamiento inapropiado por parte de un superior. Reporté la situación a Recursos Humanos y al día siguiente me encontré desempleada.
La declaración cayó sobre la cocina como una piedra arrojada a un estanque tranquilo, creando ondas de comprensión que se expandieron más allá de las palabras pronunciadas. Emiliano reconoció inmediatamente la integridad moral que había motivado una decisión que claramente había costado caro a la mujer que tenía frente a él. En el mundo empresarial, conocía demasiadas personas que habrían mirado hacia otro lado para proteger sus propios intereses. El silencio se extendió entre ellos mientras Emiliano procesaba esta información. Su experiencia en recursos humanos corporativos le había enseñado que las acusaciones de acoso sexual eran tomadas muy en serio por las empresas responsables, lo que significaba que el despido de Paloma probablemente había sido un acto de represalia por parte de una administración que priorizaba la protección de empleados clave por encima de la justicia. ¿Tiene referencias?, preguntó finalmente, aunque la pregunta sonaba más como una formalidad que como una verdadera duda sobre sus capacidades. El aroma del mole había llenado toda la cocina, creando una atmósfera que evocaba celebraciones familiares y tradiciones culinarias transmitidas a través de generaciones. Puedo proporcionarle contactos de varios restaurantes donde trabajé antes de Le Bernardin, respondió Paloma, mientras comenzaba a limpiar el área de trabajo con movimientos eficientes que hablaban de años de experiencia en cocinas comerciales. También tengo cartas de recomendación de chefs con quienes trabajé directamente. Su profesionalismo era evidente en cada gesto, desde la forma en que organizaba los ingredientes hasta la manera en que mantenía limpio el espacio de trabajo mientras cocinaba. Emiliano había observado suficientes cocineros a lo largo de los años, tanto en sus propios restaurantes como en establecimientos que frecuentaba, para reconocer cuando alguien poseía verdadero talento versus cuando simplemente seguía procedimientos memorizados. Doña Remedios debería haber esperado mi autorización, murmuró, aunque su tono había perdido parte de la furia inicial. La conversación había revelado que estaba tratando con una profesional experimentada, en lugar de una empleada doméstica común, lo que cambiaba significativamente la dinámica de la situación. «¿Le gustaría que prepare café mientras decide?», ofreció Paloma, ya dirigiéndose hacia la máquina de espresso italiana que ocupaba un lugar prominente en el mostrador de granito. «Puedo prepararlo como acostumbra tomarlo». Era una oferta aparentemente simple, pero que contenía una trampa sutil. Emiliano nunca había discutido sus preferencias de café con ningún empleado nuevo, y las cocineras anteriores habían necesitado múltiples intentos y correcciones antes de aprender a prepararlo a su gusto. Su café matutino era una de las pocas rutinas que había mantenido exactamente igual desde antes de la pérdida de Valeria, un ancla de normalidad en un mundo que había perdido todo sentido de estabilidad. «No sabe cómo tomo el café», respondió con suspicacia, observando mientras Paloma inspeccionaba los granos en el recipiente de la máquina con la atención de un experto evaluando materias primas. «Café negro, sin azúcar, con una pizca de canela molida», dijo Paloma sin levantar la vista, comenzando a moler granos frescos. «Y le gusta que la temperatura sea exactamente entre 85 y 90 grados centígrados, no hirviendo». El silencio que siguió a esta declaración fue absoluto. Emiliano sintió como si hubiera recibido un golpe físico en el pecho. Esas especificaciones exactas no estaban escritas en ningún lugar de la casa, no formaban parte de ningún manual de empleados. Eran detalles íntimos que solo habían conocido Valeria y doña Remedios, preferencias personales que había desarrollado a lo largo de años de experiencia, refinando su gusto por el café de alta calidad. «¿Cómo sabe eso?». La pregunta emergió como poco más que un susurro, cargada de una vulnerabilidad que no había permitido que nadie percibiera desde la pérdida de su esposa. La precisión de la información sugería un nivel de conocimiento sobre sus hábitos personales que lo ponía profundamente incómodo. Paloma levantó la vista mientras la máquina de espresso comenzaba a funcionar, creando el sonido familiar que había marcado el comienzo de cada mañana durante los últimos años. Doña Remedios mencionó sus preferencias cuando hablamos sobre las responsabilidades del puesto. Dijo que el café matutino era particularmente importante para usted. La explicación era lógica y probable, pero no aliviaba completamente la sensación de exposición que Emiliano experimentaba.
Había algo perturbador en la idea de que sus rutinas más privadas fueran discutidas y analizadas por empleados, como si fuera un espécimen bajo observación científica en lugar de una persona con derecho a la privacidad. El proceso de preparación del café se desarrolló en silencio, pero era un silencio cargado de tensión que parecía espesar el aire de la cocina. Paloma trabajaba con movimientos precisos y deliberados, midiendo cada elemento como si estuviera ejecutando una coreografía perfeccionada a través de innumerables repeticiones. La máquina de espresso italiana, una faema que Valeria había insistido en importar directamente de Milán, respondía a sus manipulaciones como si hubiera trabajado con ese equipo durante años. Emiliano observaba cada gesto con la intensidad de un detective buscando evidencia de engaño. La forma en que Paloma ajustaba la presión del vapor, el momento exacto en que detuvo la extracción del espresso, incluso la manera en que vertía el café en la taza de porcelana francesa que él prefería, todo indicaba un nivel de comprensión de sus preferencias que superaba cualquier explicación simple que doña Remedios pudiera haber proporcionado. Cuando Paloma le entregó la taza, sus dedos se rozaron brevemente durante la transferencia. El contacto fue accidental, pero provocó una reacción inmediata en Emiliano, quien retiró la mano como si hubiera tocado algo ardiente. No había experimentado contacto físico casual con ninguna mujer desde la pérdida de Valeria, y la sensación despertó emociones que había enterrado bajo capas de dolor y aislamiento. El primer sorbo del café fue una revelación que lo dejó momentáneamente sin palabras. No era simplemente que estuviera preparado según sus preferencias exactas, sino que había una calidad en el sabor que evocaba memorias de las mañanas perfectas que había compartido con Valeria en la terraza con vista al jardín. La canela había sido molida fresca, no extraída de un frasco que llevaba semanas abierto, y la temperatura era precisamente la ideal para realzar los matices del grano sin quemar el paladar. «Está perfecto», admitió de mala gana, las palabras emergiendo casi contra su voluntad. Era la primera vez en meses que había ofrecido un cumplido genuino a cualquier empleado y se sintió expuesto por su propia honestidad. La calidad del café sugería que estaba tratando con alguien cuyas habilidades superaban significativamente las expectativas para una posición doméstica. Paloma recibió el elogio con una sonrisa modesta que iluminó brevemente su rostro, transformando sus facciones serias en algo considerablemente más cálido. Mi abuela siempre decía que el café es la primera conversación del día entre la casa y sus habitantes. Si esa conversación va mal, todo lo que sigue se complica innecesariamente. La filosofía detrás de las palabras resonó con Emiliano más profundamente de lo que estaba dispuesto a admitir. Durante los últimos meses, había comenzado cada día con café mediocre que consumía como combustible más que como placer, estableciendo un tono de resignación que infectaba cada hora subsiguiente. La idea de que algo tan simple como una taza de café bien preparada pudiera influir en el transcurso completo de una jornada no era algo que había considerado anteriormente. ¿Su abuela era cocinera profesional?, preguntó, sorprendiéndose a sí mismo con su curiosidad genuina. Había pasado tanto tiempo evitando conversaciones personales con empleados que había olvidado cómo se sentía el intercambio natural de información biográfica. Cocinera de una hacienda en Xochimilco durante más de 40 años, respondió Paloma mientras comenzaba a limpiar la máquina de espresso, con movimientos que evidenciaban respeto por el equipo y comprensión de su mantenimiento adecuado. Decía que cocinar para una familia era como dirigir una orquesta muy pequeña, donde cada comida era una sinfonía diferente. La metáfora musical provocó un eco inesperado en la memoria de Emiliano. Valeria había usado comparaciones similares cuando describía su pasión por organizar las cenas benéficas que habían convertido su hogar en un centro de actividad social para la élite cultural y empresarial de la Ciudad de México. La coincidencia era lo suficientemente extraña como para despertar sus sospechas sobre las verdaderas motivaciones de Paloma para aceptar el trabajo. ¿Cuánto sabe sobre mi familia? La pregunta emergió con una dureza que pretendía intimidar, pero Paloma no mostró signos de retroceso ante el cambio de tono,
Sus ojos mantuvieron contacto directo con los de él mientras consideraba cuidadosamente su respuesta. «Sé que perdió a su esposa el año pasado», respondió con una honestidad directa que eliminaba cualquier pretensión de ignorancia fingida. «Doña Remedios mencionó que ha sido un período muy difícil para usted y que la casa ha estado funcionando sin estructura culinaria regular». Era una respuesta que reconocía la realidad de su situación sin ofrecer condolencias no solicitadas ni intentar minimizar la magnitud de su pérdida. Emiliano había desarrollado una aversión visceral hacia las expresiones de simpatía bien intencionadas que invariablemente sonaban vacías e inadecuadas para abordar la complejidad de su dolor. «No necesito que nadie sienta lástima por mí», declaró con una frialdad que había perfeccionado para mantener a raya cualquier intento de conexión emocional. «Necesito que hagan su trabajo sin entrometerse en asuntos que no les conciernen. No siento lástima por usted», respondió Paloma con una tranquilidad que lo desconcertó, «pero sí respeto su pérdida lo suficiente como para no fingir que no existe. Cocinar para alguien que está atravesando el duelo requiere una sensibilidad diferente. No es solo alimentar el cuerpo, sino reconocer que la relación con la comida puede estar profundamente afectada por las emociones». Su comprensión de las conexiones entre alimentación y estado emocional era más sofisticada de lo que Emiliano había esperado de una empleada doméstica. Durante los últimos meses, había notado que su apetito había disminuido drásticamente, que los alimentos parecían carecer de sabor, que las comidas se habían convertido en obligaciones que cumplía mecánicamente sin derivar placer ni nutrición emocional del proceso. «¿Ha trabajado antes para familias en duelo?», preguntó, su curiosidad profesional superando temporalmente su necesidad de mantener distancia emocional. Si Paloma poseía experiencia específica en navegar las complejidades psicológicas de cocinar para personas traumatizadas, eso podría explicar tanto su compostura como su comprensión aparentemente intuitiva de su estado mental. «Mi anterior empleador en Polanco era un viudo que había perdido a su esposa por cáncer», respondió mientras reorganizaba las especias en el estante con un orden que evidenciaba familiaridad con sistemas de organización culinaria profesional. «Trabajé para él durante 2 años antes de aceptar la posición en Le Bernardin. Aprendí que cada persona procesa el dolor de manera diferente, pero que la comida puede ser tanto consolación como disparador de memorias dolorosas». La revelación de que había experiencia previa trabajando en circunstancias similares aliviaba algunas de las preocupaciones de Emiliano sobre contratar a alguien que podría ser insensible a las complejidades emocionales de su situación. Sin embargo, también intensificaba sus sospechas sobre las verdaderas razones por las que había aceptado el trabajo. Una cocinera con su nivel de experiencia y referencias tenía opciones laborales que ofrecían mejores oportunidades de crecimiento profesional. Los días siguientes establecieron una rutina tensa pero funcional. Paloma llegaba cada mañana antes del amanecer, preparaba el café perfecto que Emiliano había llegado a esperar con una anticipación que lo perturbaba, y luego se dedicaba a reorganizar gradualmente la cocina, según sistemas que claramente había perfeccionado en ambientes comerciales de alta presión. Su presencia en la casa era simultáneamente sutil y transformadora. Los aromas que emanaban de la cocina habían cambiado completamente, evolucionando desde los olores antisépticos de comidas preparadas sin pasión hacia fragancias complejas que evocaban mercados tradicionales, cocinas familiares y el tipo de experiencias culinarias que habían sido eliminadas de la mansión desde la pérdida de Valeria. Doña Remedios observaba estos cambios con satisfacción apenas disimulada. Durante décadas de servicio doméstico, había desarrollado un instinto para reconocer cuando una nueva incorporación al personal tendría un impacto positivo versus cuando simplemente ocuparía espacio sin contribuir significativamente al funcionamiento del hogar. Paloma claramente pertenecía a la primera categoría, pero doña Remedios también reconocía que los cambios más importantes requerirían tiempo y paciencia. Mauricio Salinas notó mejoras sutiles en el comportamiento de Emiliano durante las reuniones comerciales. Aunque su amigo continuaba siendo distante y frecuentemente ausente mentalmente, los estallidos de ira
habían disminuido en frecuencia e intensidad. Sus decisiones empresariales mostraban mayor consideración y había comenzado a participar más activamente en discusiones sobre expansión y estrategia a largo plazo. Durante la segunda semana de empleo de Paloma, ocurrió el primer conflicto significativo. Emiliano regresó de una junta particularmente frustrante, donde un contrato gubernamental importante había sido otorgado a un competidor debido a retrasos en la presentación de propuestas que podían atribuirse directamente a su falta de atención a los detalles administrativos. Su humor era volátil cuando entró a la cocina y encontró a Paloma preparando lo que claramente era cochinita pibil, un plato que requería horas de marinado y cocción lenta. El aroma de achiote, naranja agria y carne de cerdo desmenuzada llenaba el aire, creando una atmósfera festiva que contrastaba marcadamente con su estado mental. ¿Quién autorizó la compra de ingredientes para cochinita pibil? Su voz cortó el aire como un látigo, cargada de una frustración que había estado acumulándose durante todo el día. No recuerdo haber solicitado comida para una celebración. Paloma levantó la vista de la preparación sin mostrar sorpresa ante el cambio súbito en su temperamento. Doña Remedios mencionó que hoy es el cumpleaños de uno de los jardineros. Pensé que sería apropiado preparar algo especial para reconocer la ocasión. La explicación era razonable y considerada, exactamente el tipo de gesto que Valeria habría apreciado y probablemente habría iniciado ella misma. Sin embargo, en su estado mental actual, Emiliano interpretó la iniciativa como una transgresión de límites que no habían sido claramente establecidos, pero que asumía serían respetados implícitamente. «Esta no es una casa de caridad», declaró con una frialdad que pretendía cortar cualquier debate adicional. «Los empleados reciben salarios adecuados. No necesitan celebraciones adicionales que generen gastos innecesarios y expectativas inapropiadas». Era una respuesta que reconocía incluso mientras la pronunciaba como mezquina y desproporcionada a la situación, pero no podía controlar el impulso de rechazar cualquier cosa que evocara la generosidad y consideración que había caracterizado la gestión doméstica de Valeria. La respuesta de Paloma a su reproche fue lo que menos esperaba Emiliano. En lugar de retractarse o disculparse, simplemente continuó trabajando con la cochinita pibil, añadiendo las últimas especias al marinado con movimientos que no traicionaban ninguna alteración emocional. Su calma inquebrantable en la cara de su hostilidad abierta lo desconcertó más que cualquier argumento defensivo podría haber hecho. «El gasto adicional por los ingredientes fue de 200 pesos», dijo finalmente, sin levantar la vista de su trabajo. «Puedo deducirlo de mi salario si considera que excedí mis responsabilidades. Pero el jardinero, señor Esteban, ha trabajado aquí durante 15 años sin faltar un solo día, y pensé que merecía reconocimiento». Su respuesta contenía una dignidad silenciosa que hizo que Emiliano se sintiera pequeño e irreflexivo. La mención del nombre del jardinero lo golpeó particularmente fuerte. Se dio cuenta de que, a pesar de los años de servicio fiel del hombre, él mismo no recordaba su nombre sin esfuerzo consciente. La revelación de su propia desconexión de las personas que mantenían su hogar funcionando lo incomodó profundamente. «No es cuestión de dinero», murmuró, su tono perdiendo parte de su filo inicial. «Es cuestión de mantener límites profesionales apropiados». Pero incluso mientras pronunciaba las palabras, sabía que sonaban huecas. Valeria había organizado celebraciones regulares para el personal, recordando cumpleaños, aniversarios de trabajo y ocasiones familiares importantes. La casa había sido conocida por el trato considerado hacia los empleados, una reputación que había contribuido a la lealtad excepcional del personal durante años. Paloma finalmente levantó la vista, y sus ojos color avellana se encontraron con los de él, con una directa que lo obligó a mantener contacto visual. «¿Quiere que cancele la preparación? Puedo guardar la carne marinada para otra ocasión si prefiere que no se sirva hoy». Era una oferta práctica que le daba una salida elegante de la confrontación, pero también lo obligaba a tomar una decisión consciente sobre el tipo de empleador que quería ser. Podía insistir en cancelar la celebración y confirmar su transformación en el tipo de persona autoritaria y desconectada
que habría despreciado antes de su pérdida, o podía permitir que continuara y admitir implícitamente que su reacción inicial había sido excesiva. El silencio se extendió entre ellos mientras Emiliano luchaba con impulsos contradictorios. La parte de él que había construido un imperio empresarial basado en relaciones humanas sólidas reconocía que Paloma había demostrado exactamente el tipo de liderazgo considerado que él había valorado en gerentes exitosos. Sin embargo, la parte que había sido devastada por la pérdida quería rechazar cualquier cosa que evocara la vida que había compartido con Valeria. «Continúe con la preparación», decidió finalmente, las palabras emergiendo con una brusquedad que pretendía minimizar cualquier admisión de error. «Pero en el futuro, consulte antes de incurrir en gastos adicionales». Paloma asintió con una gracia que sugería que comprendía tanto el texto como el subtexto de su capitulación. «Por supuesto, le agradezco la consideración hacia el señor Esteban. Significa mucho para el personal saber que su bienestar es valorado». Su respuesta fue diplomática, pero también educativa, señalando suavemente las implicaciones más amplias de permitir la celebración sin hacerlo sentir manipulado o sermonearle. Era el tipo de inteligencia emocional que Emiliano reconocía como valiosa en contextos comerciales, pero que lo incomodaba cuando se dirigía hacia él personalmente. Durante los días siguientes, comenzó a observar a Paloma más cuidadosamente, inicialmente con la intención de documentar errores o transgresiones que justificarían su despido. Sin embargo, cuanto más observaba, más se daba cuenta de que estaba presenciando a una profesional excepcional que había comenzado a transformar gradualmente la atmósfera de toda la mansión. Los otros empleados habían comenzado a moverse con menos tensión visible. Las conversaciones en los pasillos, anteriormente susurradas y nerviosas, habían adquirido tonos más naturales. Incluso doña Remedios, que había soportado la carga de mantener la moral del personal durante los meses más oscuros, parecía haber recuperado algo de la energía que había caracterizado su trabajo antes de que la casa se convirtiera en un mausoleo de luto. Paloma había comenzado a introducir cambios sutiles que mejoraban la funcionalidad de la cocina, sin alterar dramáticamente su apariencia. Reorganizó las especias según sistemas de eficiencia que reducían el tiempo de preparación. Instaló un pequeño jardín de hierbas aromáticas en macetas cerca de la ventana y estableció rutinas de limpieza que mantenían el equipo en condiciones óptimas sin requerir esfuerzo adicional significativo. Más perturbadoramente para Emiliano, había comenzado a notar que esperaba con anticipación los aromas que emanaban de la cocina durante las horas de preparación. Por primera vez en meses, se encontraba consciente del hambre como algo más que una necesidad biológica que debía ser satisfecha mecánicamente. Los olores de ajo salteándose en aceite de oliva, de chiles tostándose hasta liberar sus aceites esenciales, de especias siendo molidas frescas, todos estos elementos conspiraban para despertar un apetito que había creído perdido permanentemente. Una tarde, mientras trabajaba en su estudio revisando contratos de suministro para las escuelas públicas del Estado de México, el aroma de pan recién horneado lo distrajo completamente de los documentos legales. Era un olor que evocaba memorias de las panaderías tradicionales que había visitado con su padre durante la infancia, cuando los domingos después de misa incluían visitas a establecimientos familiares donde el pan se hacía usando métodos transmitidos a través de generaciones. Sin tomar una decisión consciente, se encontró caminando hacia la cocina, atraído por una curiosidad que no había experimentado en meses. Cuando llegó al umbral, encontró a Paloma sacando del horno lo que claramente era pan de muerto, la tradicional preparación asociada con el Día de los Muertos que se aproximaba. Las formas tradicionales, decoradas con huesos de masa y espolvoreadas con azúcar granulada, estaban perfectamente doradas y liberaban un aroma que combinaba anís, naranja y la dulzura sutil de la masa enriquecida con huevos y mantequilla. Era exactamente el tipo de preparación que Valeria habría insistido en hacer personalmente, considerándola demasiado importante culturalmente como para delegar a empleados. ¿Por qué está haciendo pan de muerto? La pregunta emergió con más dureza de la que había pretendido,
cargada de emociones que no podía identificar completamente. La proximidad del Día de los Muertos había sido algo que había evitado contemplar, sabiendo que sería el primero que pasaría sin Valeria. Paloma se volvió hacia él mientras colocaba cuidadosamente los panes en una rejilla de enfriamiento. Es tradición en mi familia comenzar las preparaciones una semana antes de la celebración. Pensé que podría ser apropiado para la casa mantener las costumbres. Su explicación era culturalmente sólida y apropiada, pero tocaba exactamente los temas que Emiliano había estado evitando enfrentar. El Día de los Muertos había sido una de las celebraciones favoritas de Valeria, quien había insistido en crear altares elaborados que honraran tanto a sus familiares difuntos como a las tradiciones que consideraba esenciales para mantener la continuidad cultural. No habrá celebración del Día de los Muertos en esta casa, declaró con una finalidad que pretendía cerrar cualquier discusión adicional. Puede preparar el pan para su consumo personal, pero no organizaremos ningún tipo de festividad. Era una prohibición que reconocía incluso mientras la pronunciaba como culturalmente inapropiada y emocionalmente inmadura. El Día de los Muertos no era una celebración de la pérdida, sino una afirmación de la continuidad de conexión entre los vivos y aquellos que habían partido. Rechazar la tradición era rechazar una oportunidad de honrar la memoria de Valeria de manera que habría apreciado. Paloma continuó trabajando con los panes mientras consideraba su respuesta. ¿Puedo preguntar si la señora Valeria disfrutaba del Día de los Muertos? La mención directa del nombre de su esposa lo golpeó como un puñetazo físico. Durante meses, los empleados habían evitado cuidadosamente referencias específicas a Valeria, tratando su memoria como un tema demasiado delicado para abordar directamente. La disposición de Paloma para pronunciar su nombre en voz alta era simultáneamente refrescante y profundamente perturbadora. Le encantaba, admitió a pesar de sí mismo, las palabras emergiendo antes de que pudiera censurarlas. Pasaba semanas preparando altares, cocinando todos los platillos tradicionales, invitando a familiares y amigos. Decía que era la celebración más importante del año porque conectaba el pasado con el presente. Paloma asintió mientras comenzaba a limpiar su área de trabajo. Entonces, probablemente, habría querido que la tradición continuara, no para celebrar su ausencia, sino para mantener viva la conexión que valoraba. Era una observación que contenía una sabiduría emocional que lo desconcertó por su simplicidad y precisión. Durante meses, había interpretado cualquier celebración o normalidad como traición a la memoria de Valeria, pero Paloma sugería que lo opuesto podría ser verdadero. Rechazar las tradiciones que habían sido importantes para ella podría ser la verdadera traición. «No estoy listo», murmuró, una admisión de vulnerabilidad que lo sorprendió por su honestidad. Era la primera vez que había articulado en voz alta su incapacidad para enfrentar rituales que requerían procesamiento activo de su pérdida. «El altar puede ser muy simple», ofreció Paloma suavemente. «Solo una foto, algunas flores, quizás pan y café. No tiene que ser elaborado para ser significativo». Su sugerencia era gentil pero persistente, ofreciendo una versión modificada de la tradición que podría ser más manejable emocionalmente. Era el tipo de compromiso reflexivo que demostraba comprensión tanto de sus necesidades emocionales como del valor cultural de mantener ciertas prácticas. Los días que siguieron a la conversación sobre el Día de los Muertos estuvieron marcados por una tensión diferente, más sutil, pero igualmente palpable. Emiliano se encontraba observando a Paloma con una intensidad que no había dirigido hacia ninguna persona en meses, tratando de descifrar las motivaciones detrás de sus acciones y palabras. Había algo en su comprensión intuitiva de su estado emocional que lo perturbaba profundamente, como si pudiera ver directamente a través de las defensas que había construido cuidadosamente. Durante una lluvia torrencial típica de octubre en la Ciudad de México, cuando las calles de las lomas se convertían en ríos temporales y el sonido del agua golpeando contra las ventanas creaba una sinfonía melancólica, Emiliano se encontró trabajando más tarde de lo habitual en su estudio. Los documentos esparcidos sobre su escritorio de caoba representaban meses de negociaciones para expandir sus operaciones hacia Guatemala,
un proyecto que requería atención meticulosa a detalles legales y financieros complejos. Era pasada la medianoche, cuando el aroma de chocolate caliente y canela penetró la concentración que había logrado mantener durante horas. El olor era rico y complejo, evocando memorias de noches de invierno cuando Valeria preparaba chocolate de mesa tradicional usando tabletas de cacao oaxaqueño que compraba directamente de productores artesanales durante sus viajes por el sur del país. Sin decidir conscientemente abandonar su trabajo, se encontró siguiendo el aroma hacia la cocina, donde encontró a Paloma sentada en la barra de desayuno con una taza humeante entre las manos. Estaba vestida con un suéter de lana gris que realzaba el color de sus ojos, y su cabello caía suelto sobre los hombros en ondas naturales que suavizaban sus facciones. Era la primera vez que la veía, fuera de sus horas de trabajo, en un momento de relajación que la hacía parecer más joven y considerablemente más vulnerable. «Disculpe la intrusión», dijo, dudando en el umbral de la puerta. «Vi luz en la cocina y quise asegurarme de que todo estuviera bien». Paloma levantó la vista con una sonrisa que parecía genuinamente complacida por su presencia, en lugar de incómoda por haber sido descubierta en un momento privado. «No es intrusión. Esta es su casa. ¿Le gustaría acompañarme? Hay chocolate suficiente para 2 tazas». La invitación era casual, pero contenía una intimidad que lo hizo dudar. Durante meses, había evitado cuidadosamente situaciones que pudieran interpretarse como sociales, en lugar de estrictamente profesionales. Sin embargo, la combinación de la hora tardía, la atmósfera creada por la lluvia y el aroma del chocolate conspiraron para debilitar sus defensas habituales. «¿Por qué está despierta tan tarde?», preguntó, acercándose a la barra, pero manteniendo cierta distancia. La pregunta surgió de una curiosidad genuina, más que de sospecha, aunque reconocía que su tendencia hacia la desconfianza automática había aumentado significativamente desde la pérdida de Valeria. «Tengo dificultades para dormir cuando llueve tan fuerte», admitió mientras se levantaba para preparar una segunda taza de chocolate. «Algo sobre el sonido me mantiene alerta. En lugar de luchar contra el insomnio, prefiero hacer algo productivo». Su explicación era honesta y relativamente común, pero había algo en su tono que sugería que la lluvia despertaba memorias o ansiedades específicas. Emiliano reconoció la evasión sutil, porque había perfeccionado técnicas similares para evitar discutir aspectos de su propio trauma que consideraba demasiado privados para compartir. «¿El chocolate es una receta familiar?», preguntó mientras aceptaba la taza que le ofrecía. El calor del líquido se transmitía a través de la cerámica hacia sus manos, proporcionando un confort físico que no había experimentado en meses. «De mi abuela materna», respondió Paloma, volviendo a su asiento en la barra. «Usaba cacao puro del estado de Tabasco y lo endulzaba con piloncillo en lugar de azúcar refinada. Decía que el chocolate preparado correctamente podía curar tanto la tristeza como el cansancio». El primer sorbo confirmó que había logrado recrear algo extraordinario. El chocolate tenía una profundidad de sabor que las preparaciones comerciales no podían igualar, con notas de tierra y especias que se desarrollaban gradualmente en el paladar. Era exactamente el tipo de bebida que Valeria habría apreciado no solo por su calidad, sino por las tradiciones culturales que representaba. «Su abuela parece haber sido una mujer sabia», comentó, sorprendiéndose a sí mismo con la facilidad con que las palabras emergían. Era la primera conversación personal genuina que había mantenido con cualquier empleado en meses, y la naturalidad del intercambio lo desconcertaba. «Era la matriarca de una familia muy grande en Xochimilco», explicó Paloma, sus ojos adquiriendo una expresión distante que sugería que estaba accediendo a memorias preciosas. «Criamos 8 nietos después de que nuestros padres tuvieran que emigrar a la ciudad por trabajo. Nos enseñó que la comida era un lenguaje que podía expresar amor, consuelo, celebración, todas las emociones importantes». La imagen de una abuela criando 8 nietos evocó respeto y admiración en Emiliano. Conocía las dificultades económicas que obligaban a familias rurales a separarse y la fortaleza requerida para mantener unidas las estructuras familiares en circunstancias adversas. Era el tipo de historia personal que explicaba tanto la madurez emocional de Paloma como su comprensión intuitiva,
de las dinámicas familiares complejas. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a vivir con ella? La pregunta surgió de una curiosidad genuina sobre los factores formativos que habían creado a la mujer que tenía frente a él. 8 años, respondió, mientras agregaba un poco más de chocolate caliente a su taza. Mi hermana menor tenía 5. Al principio fue difícil porque extrañábamos a nuestros padres terriblemente, pero la abuela tenía una manera de hacer que nos sintiéramos queridos y seguros, incluso cuando todo en nuestras vidas había cambiado. La mención de una hermana menor despertó la curiosidad de Emiliano sobre la familia actual de Paloma. Durante las semanas que llevaba trabajando en la mansión, había demostrado una dedicación al trabajo que sugería pocas distracciones personales, pero toda persona tenía conexiones y responsabilidades fuera del ámbito laboral. ¿Su hermana también aprendió a cocinar con su abuela?, preguntó, manteniendo un tono casual que no revelara la profundidad de su curiosidad creciente sobre los detalles de su vida personal. Una sombra cruzó el rostro de Paloma, una expresión de tristeza que apareció y desapareció tan rápidamente que Emiliano se preguntó si la había imaginado. Mi hermana tiene desafíos diferentes. La abuela la cuidaba con mucho amor, pero su condición requería tipos de atención que limitaban sus actividades. Era una respuesta que revelaba información mientras mantenía privacidad sobre detalles específicos, una diplomacia que Emiliano reconocía y respetaba. Sin embargo, había algo en el tono de Paloma que sugería que la situación de su hermana continuaba siendo una fuente de preocupación y responsabilidad significativas. ¿Vive cerca? La pregunta surgió antes de que pudiera considerar si era apropiada, impulsada por una curiosidad sobre las obligaciones familiares que podrían afectar su disponibilidad laboral. En Xochimilco, con mi tía, respondió Paloma, sus dedos girando la taza entre sus manos en un gesto que sugería nerviosismo. Visito los fines de semana para ayudar con sus cuidados. Es una situación que requiere atención constante. La admisión explicaba por qué había mencionado anteriormente enviar dinero para apoyar a su familia. Una hermana con discapacidades que requería cuidado continuo representaba gastos médicos significativos, especialmente considerando las limitaciones del sistema de salud público mexicano para condiciones que requerían tratamientos especializados. Debe ser difícil mantener el trabajo cuando tiene responsabilidades familiares tan importantes, comentó, reconociendo implícitamente la complejidad de su situación personal sin ofrecer condolencias que podrían ser percibidas como condescendientes. Es un equilibrio, admitió Paloma con una honestidad que lo sorprendió, pero mi hermana es muy importante para mí. Todo lo que hago está influenciado por asegurarme de que reciba el mejor cuidado posible. Su dedicación familiar era admirable, pero también explicaba por qué una cocinera de su calibre podría aceptar un trabajo doméstico que ofrecía estabilidad financiera sobre oportunidades de crecimiento profesional. Las responsabilidades hacia familiares vulnerables frecuentemente requerían sacrificios de ambiciones personales, una realidad que Emiliano comprendía desde su experiencia empresarial con empleados en situaciones similares. El silencio se extendió entre ellos mientras ambos bebían su chocolate, acompañado por el sonido constante de la lluvia contra las ventanas. Era un silencio cómodo, el tipo de quietud compartida que sugería compatibilidad temperamental más que incomodidad social. Era la primera vez en meses que Emiliano había experimentado la presencia de otra persona como consoladora en lugar de invasiva. ¿Puedo preguntar sobre su esposa? La voz de Paloma interrumpió sus pensamientos con una gentileza que sugería que había estado considerando la pregunta cuidadosamente. Doña Remedios mencionó que era una persona muy especial, pero no quise indagar si es un tema demasiado doloroso. La pregunta directa sobre Valeria lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Durante meses había evitado conversaciones sobre su esposa, encontrando que incluso las referencias más bien intencionadas despertaban emociones que no podía controlar. Sin embargo, había algo en la manera en que Paloma había formulado la pregunta que sugería comprensión genuina más que curiosidad casual. Comenzó, luego se detuvo.
luchando por encontrar palabras que pudieran capturar la esencia de una persona que había sido central a su existencia durante más de una década. Era todo lo que yo no sabía que necesitaba. Me enseñó que el éxito empresarial era vacío sin personas con quienes compartirlo. Paloma asintió con una comprensión que parecía venir de experiencia personal más que de simpatía teórica. El amor transformador es así. Cambia fundamentalmente cómo vemos el mundo y nuestro lugar en él. Su observación contenía una sabiduría que sugería que había experimentado pérdidas propias, una posibilidad que Emiliano no había considerado anteriormente. La madurez emocional que había demostrado desde el primer día podría derivar no solo de experiencia profesional, sino de haber navegado personalmente las complejidades del dolor y la recuperación. La mañana siguiente trajo una transformación sutil pero perceptible en la dinámica entre Emiliano y Paloma. El intercambio nocturno había creado un precedente de comunicación personal que ninguno de los dos parecía dispuesto a reconocer abiertamente, pero que influía en cada interacción subsiguiente. Emiliano se encontraba buscando excusas para pasar por la cocina durante horas que anteriormente habría dedicado exclusivamente al trabajo en su estudio. Durante una visita aparentemente casual para revisar el inventario de vinos en la bodega adyacente a la cocina, escuchó a Paloma hablando por teléfono en un tono que no había escuchado antes. Su voz contenía una ternura mezclada con preocupación que despertó su curiosidad involuntariamente. Aunque no pretendía escuchar a escondidas, la acústica del espacio hacía imposible no captar fragmentos de la conversación. «No, mi amor, tienes que tomar la medicina aunque sepa mal», decía Paloma con una paciencia infinita. «¿Recuerdas lo que te dije sobre ser valiente como las princesas de los cuentos? Las princesas siempre hacen lo difícil para estar fuertes y sanas». La conversación claramente involucraba a su hermana, y el tono maternal que empleaba Paloma sugería una relación que trascendía los límites típicos entre hermanas. Era evidente que había asumido un rol de cuidadora principal, posiblemente debido a las limitaciones de otros miembros de la familia o las demandas específicas de la condición de su hermana. «Sí, vengo el sábado como siempre», continuó Paloma. «Le pediré a tía Carmen que prepare tus quesadillas favoritas y podemos ver esa película nueva que querías. Pero primero tienes que prometer que vas a comer toda tu comida y tomar las vitaminas». La dedicación en su voz era inequívoca, y Emiliano se sintió avergonzado por estar escuchando un momento tan íntimo. Sin embargo, la conversación también le proporcionaba contexto crucial sobre las motivaciones de Paloma para mantener empleo estable. No era simplemente ambición personal lo que la impulsaba, sino la responsabilidad de asegurar que alguien vulnerable recibiera el cuidado necesario para una calidad de vida decente. Cuando terminó la llamada, Emiliano esperó varios minutos antes de entrar a la cocina, fingiendo que acababa de llegar. Paloma estaba preparando lo que parecía ser chiles en nogada, el platillo elaborado que requería horas de preparación cuidadosa y técnicas culinarias avanzadas. El contraste entre los colores verde, blanco y rojo de los chiles, la nogada y la granada, creaba una presentación que rivalizaba con la de restaurantes de alta cocina. «Es temprano en la temporada para chiles en nogada», comentó, acercándose para observar su técnica. «Las nueces están apenas comenzando a estar en su punto óptimo». Paloma levantó la vista con una sonrisa que sugería que apreciaba su conocimiento sobre la estacionalidad de los ingredientes. «Conseguí nueces de Castilla excepcionales del mercado de San Juan. El vendedor me aseguró que venían directamente de Puebla y habían sido cosechadas en el momento perfecto». Su respuesta demostraba familiaridad con los mejores proveedores de la ciudad, conocimiento que solo se adquiría a través de años de experiencia buscando ingredientes de calidad superior. El mercado de San Juan era conocido por sus productos gourmet y sus precios elevados, lo que sugería que había invertido considerablemente en asegurar la calidad del platillo. «¿Hay alguna ocasión especial?», preguntó, observando mientras pelaba cuidadosamente las nueces para preparar la nogada. La técnica requería paciencia extrema, ya que cada nuez debía ser limpiada meticulosamente para evitar cualquier rastro de piel que pudiera amargar la salsa.
Mauricio Salinas mencionó anoche que hoy vendrían invitados importantes para discutir el proyecto guatemalteco. Respondió sin levantar la vista de su trabajo. Pensé que sería apropiado preparar algo que representara la excelencia culinaria mexicana. La revelación de que había estado en contacto directo con Mauricio lo sorprendió y lo molestó simultáneamente. No había autorizado comunicación entre su socio y los empleados domésticos, y la idea de que estuvieran coordinando sin su conocimiento despertó sospechas sobre motivaciones ocultas. ¿Cuándo habló con Mauricio? Su tono adquirió una dureza que pretendía intimidar, pero Paloma continuó trabajando sin mostrar signos de nerviosismo ante el cambio en su temperamento. Llamó esta mañana temprano, preguntando si estaría disponible para preparar almuerzo para 6 personas. Explicó mientras comenzaba a remojar el pan necesario para la nogada. Mencionó que tenían una reunión importante y que quería causar una impresión favorable con comida que reflejara la calidad de las operaciones mexicanas de la empresa. Su explicación era lógica y profesionalmente apropiada, pero Emiliano se sintió excluido de decisiones que afectaban su hogar. Durante meses, había evitado conscientemente organizar reuniones de negocios en la mansión, prefiriendo mantener separados los espacios profesionales y personales para proteger la privacidad de su proceso de duelo. «Debería haberme consultado antes de aceptar», declaró, cruzando los brazos en una postura defensiva que había perfeccionado durante años de confrontaciones comerciales. «Esta casa no es un restaurante disponible para eventos corporativos». Paloma finalmente se detuvo en su trabajo y lo miró directamente, sus ojos color avellana mostrando una determinación silenciosa que no había visto antes. «Tiene razón, debería haberlo consultado primero. Pero, señor Mauricio, parecía pensar que sería beneficioso para usted tener la reunión aquí, en un ambiente donde pudiera controlar todos los aspectos de la experiencia». Su respuesta contenía una percepción sobre su necesidad de control que lo desconcertó por su precisión. Desde la pérdida de Valeria, había desarrollado una compulsión hacia microgestionar aspectos de su vida que anteriormente había delegado con confianza. La idea de que esta necesidad fuera evidente para otros lo incomodaba profundamente. «¿Qué más le dijo Mauricio sobre mí?». La pregunta surgió con una suspicacia que no pudo disimular, impulsada por el temor de que su socio hubiera compartido detalles privados sobre su estado mental con empleados. Solo que había sido un periodo muy difícil y que estaba preocupado por su bienestar, respondió Paloma con honestidad que parecía calculada para tranquilizarlo más que para manipularlo. No compartió detalles personales, pero era evidente que lo aprecia mucho y quiere verlo recuperar su interés en aspectos del negocio que anteriormente disfrutaba. La descripción de Mauricio correspondía con las conversaciones que habían tenido recientemente, donde su socio había expresado preocupación creciente sobre su retirada de las operaciones diarias. Era frustrante, pero no sorprendente que sus amigos más cercanos hubieran comenzado a coordinar estrategias para reintegrarlo gradualmente a la vida normal. «Los chiles en nogada requieren preparación de varias horas», observó, decidiendo no continuar la confrontación sobre la comunicación con Mauricio. «¿Está segura de poder tener todo listo para el almuerzo?». «Los chiles ya están asados y pelados desde ayer», explicó mientras continuaba con la nogada. «El picadillo está preparado y solo necesita ser calentado y montado. La nogada estará lista en 2 horas y la granada fresca se añade justo antes de servir». Su organización evidenciaba planificación cuidadosa y experiencia manejando múltiples componentes de platos complejos bajo presión temporal. Era el tipo de gestión culinaria que había observado en las cocinas de restaurantes más exitosos, donde cada elemento se preparaba en secuencia perfecta para asegurar que todo alcanzara su punto óptimo simultáneamente. «¿Necesita ayuda adicional?», ofreció, sorprendiéndose a sí mismo con la pregunta. Era la primera vez en meses que había considerado participar activamente en la preparación para eventos sociales en su propia casa. «Doña Remedios se ofreció a ayudar con el montaje y servicio», respondió Paloma, con una sonrisa que sugería que apreciaba la oferta sin necesitarla. «Todo está bajo control, pero le agradezco la consideración.
Su confianza profesional era evidente, pero había algo más en su expresión que sugería que valoraba su preocupación por el éxito del evento más que la ayuda práctica que había ofrecido. Era una distinción sutil pero significativa que indicaba que comprendía la importancia emocional de que la reunión procediera sin complicaciones. Durante las horas siguientes, Emiliano se encontró observando discretamente los preparativos desde su estudio, fascinado por la eficiencia con que Paloma coordinaba múltiples tareas simultáneamente. Su movimiento por la cocina era como una danza coreografiada, cada acción calculada para maximizar eficiencia sin comprometer calidad. Cuando los invitados llegaron al mediodía, la presentación superó cualquier expectativa que hubiera tenido. Los chiles en nogada estaban perfectamente balanceados. La nogada tenía la consistencia sedosa que solo se lograba con técnica impecable, y la presentación visual era digna de los mejores restaurantes de la ciudad. Los empresarios guatemaltecos expresaron admiración genuina tanto por la comida como por el ambiente elegante de la mansión. La reunión procedió mejor de lo que había esperado, con las negociaciones avanzando hacia términos favorables que habían estado estancados durante semanas. La atmósfera relajada creada por el ambiente doméstico y la excelencia culinaria había facilitado conversaciones que en contextos corporativos formales habían resultado tensas y poco productivas. Después de que los invitados se retiraran, Emiliano encontró a Paloma limpiando la cocina con la misma meticulosidad que había aplicado a la preparación. Sus movimientos evidenciaban cansancio, pero también satisfacción profesional por un trabajo ejecutado exitosamente bajo presión. La comida fue excepcional, admitió, acercándose mientras ella secaba los últimos platos. Los invitados quedaron muy impresionados y creo que eso contribuyó significativamente al éxito de las negociaciones. Me alegra escuchar eso, respondió con una sonrisa que transformó su expresión cansada en algo considerablemente más radiante. Es satisfactorio cuando la comida puede contribuir positivamente a objetivos importantes. Su comprensión de que la culinaria podía ser una herramienta diplomática demostraba sofisticación que iba más allá de habilidades técnicas. Era el tipo de intuición sobre psicología humana y dinámica social que distinguía a los mejores profesionales en cualquier campo. ¿Dónde aprendió sobre el uso estratégico de la comida en contextos comerciales? Preguntó, su curiosidad profesional superando temporalmente las reservas personales que mantenía sobre indagar demasiado profundamente en los antecedentes de los empleados. La pregunta de Emiliano sobre sus conocimientos estratégicos culinarios hizo que Paloma pausara en su limpieza. Por un momento, una expresión que no podía descifrar cruzó su rostro, como si estuviera evaluando cuidadosamente cuánta verdad estaba dispuesta a revelar. Sus manos se detuvieron sobre el paño de cocina que había estado usando para secar las copas de cristal, y sus ojos adquirieron la misma distancia que había observado cuando hablaba de su abuela. En Le Bernardin trabajé frecuentemente con eventos corporativos privados, comenzó, pero había algo en su tono que sugería que esa no era la historia completa. Los chefs ejecutivos nos enseñaban que la presentación culinaria podía influir en el estado de ánimo y las decisiones de los comensales. Era parte de la filosofía del restaurante. Su respuesta era técnicamente precisa pero evasiva, una característica que Emiliano había aprendido a reconocer en empleados que ocultaban aspectos importantes de su experiencia laboral. Su instinto empresarial le advertía que había más en la historia de lo que Paloma estaba dispuesta a admitir inmediatamente. ¿Trabajó específicamente en eventos de negocios?, insistió, cruzando los brazos mientras la observaba terminar de organizar la cristalería en el armario. Su comprensión de la psicología comercial parece ir más allá de la experiencia culinaria típica. Paloma colocó cuidadosamente la última copa en su lugar antes de volverse hacia él. Cuando sus ojos se encontraron, había una resolución en su mirada que sugería que había tomado una decisión sobre qué revelar. Antes de dedicarme completamente a la cocina, estudié administración hotelera en la Universidad Anáhuac. Mi especialización era gestión de eventos corporativos y relaciones públicas. La revelación golpeó a Emiliano como un rayo.
La Universidad Anáhuac era una de las instituciones privadas más prestigiosas y costosas del país, frecuentada por hijos de familias adineradas y estudiantes excepcionalmente talentosos que habían obtenido becas académicas. Una educación en administración hotelera de esa institución no era algo que se abandonara fácilmente por una carrera en cocinas comerciales. ¿Por qué cambió de administración hotelera a cocina? La pregunta surgió cargada de suspicacia. Los profesionales con educación universitaria en gestión hotelera típicamente seguían trayectorias hacia puestos ejecutivos en cadenas internacionales, no hacia posiciones operativas en cocinas de restaurantes. Una sombra de dolor genuino cruzó el rostro de Paloma, y por primera vez desde que la conocía, pareció genuinamente vulnerable. Tuve que interrumpir mis estudios en el último semestre debido a circunstancias familiares urgentes. Cuando intenté regresar, las situaciones habían cambiado de manera que hacer la carrera completa ya no era financieramente viable. Su explicación proporcionaba contexto, pero generaba más preguntas. Las circunstancias familiares urgentes probablemente se relacionaban con la condición de su hermana, pero abandonar una educación universitaria tan cerca de la graduación sugería crisis económicas devastadoras que habían requerido sacrificios extraordinarios. ¿Las circunstancias familiares se relacionaban con su hermana? Preguntó con una gentileza que lo sorprendió. A pesar de sus sospechas sobre sus motivaciones, se encontraba genuinamente preocupado por las dificultades que había enfrentado. Mi hermana tuvo complicaciones médicas serias que requirieron hospitalización prolongada, admitió Paloma, sus manos retorciéndose nerviosamente con el delantal que había estado usando durante la preparación del almuerzo. Los gastos médicos agotaron los ahorros familiares y tuve que elegir entre completar mis estudios o asegurar que recibiera el tratamiento que necesitaba. La imagen de una estudiante universitaria exitosa, sacrificando su futuro profesional por la salud de un familiar vulnerable, despertó una admiración involuntaria en Emiliano. Era exactamente el tipo de lealtad familiar que él habría valorado en empleados corporativos, pero que rara vez se encontraba en circunstancias tan dramáticas. ¿Consideró alguna vez regresar para completar el último semestre?, preguntó, su tono perdiendo toda trace de suspicacia anterior. La conversación había evolucionado hacia territorio personal que requería sensibilidad más que interrogatorio. Durante los primeros años, admitió con una sonrisa triste, que sugería que había procesado la pérdida de esos sueños anteriores. Pero la condición de mi hermana requiere cuidado continuo, y los empleos en administración hotelera frecuentemente demandan horarios que no serían compatibles con mis responsabilidades familiares. Su pragmatismo era admirable, pero también melancólico. Había ajustado completamente sus ambiciones profesionales para acomodar necesidades familiares, una decisión que demostraba madurez emocional excepcional, pero que también representaba sacrificios significativos de potencial personal. Los conocimientos de administración hotelera explican su comprensión de las dinámicas de servicio, observó, conectando mentalmente los elementos de su trasfondo que habían parecido inconsistentes anteriormente. También explica por qué maneja situaciones de presión con tanta compostura. La educación universitaria proporcionó fundamentos teóricos, concordó Paloma, pero la experiencia práctica en cocinas comerciales enseñó lecciones que ningún aula podría haber proporcionado. Ambas perspectivas han sido valiosas de maneras diferentes. Su capacidad para encontrar valor en experiencias que podrían haber sido percibidas como fracasos o desviaciones demostraba una resiliencia psicológica que Emiliano reconocía como excepcional. Era el tipo de perspectiva que distinguía a las personas que prosperan bajo adversidad de aquellas que son derrotadas por circunstancias difíciles. Durante las semanas siguientes, la revelación sobre la educación universitaria de Paloma cambió sutilmente la dinámica de sus interacciones. Emiliano se encontraba consultándola sobre aspectos de eventos y presentaciones que anteriormente había considerado fuera de su ámbito de competencia. Sus perspectivas sobre gestión de invitados y coordinación logística demostraron ser notablemente sofisticadas. La transformación más significativa
llegó cuando Mauricio sugirió organizar una celebración en la mansión para conmemorar la exitosa conclusión de las negociaciones guatemaltecas. El contrato representaba la expansión internacional más importante de Alimentos Castañeda, y Mauricio argumentaba que una celebración apropiada fortalecería las relaciones comerciales mientras demostraba la capacidad de la empresa para ejecutar eventos de clase mundial. Inicialmente, Emiliano rechazó la idea por instinto. La mansión no había sido sede de celebraciones sociales desde la pérdida de Valeria, y la perspectiva de llenar los espacios que habían compartido con extraños le parecía una violación de memorias sagradas. Sin embargo, Paloma había comenzado a influir sutilmente en su perspectiva sobre el uso apropiado de su hogar. Los espacios hermosos están destinados a ser compartidos, había comentado durante una de sus conversaciones nocturnas ocasionales que se habían convertido en rutina no reconocida. Su esposa claramente amaba recibir invitados aquí. Quizás honraría su memoria mejor usando la casa para el tipo de celebraciones que ella habría apoyado. Sus palabras contenían una sabiduría que desafiaba directamente sus instintos proteccionistas, pero que resonaba con memorias de cómo Valeria había visto su hogar. Para ella, la mansión había sido un regalo que debía compartirse, no un santuario que debía protegerse del mundo exterior. Después de días de deliberación interna, Emiliano decidió permitir la celebración, pero con condiciones estrictas sobre el número de invitados, la duración del evento y los espacios de la casa que estarían disponibles. Paloma aceptó coordinar todos los aspectos culinarios y logísticos, una responsabilidad que la emocionaba visiblemente por la oportunidad de aplicar sus conocimientos de administración hotelera en un contexto personal. La preparación para la celebración reveló facetas de la personalidad de Paloma que no había observado anteriormente. Su capacidad para coordinar proveedores, gestionar cronogramas complejos y mantener atención meticulosa a detalles estéticos demostraba talento ejecutivo que habría sido valioso en cualquier contexto corporativo. Era evidente que había encontrado una manera de aplicar su educación universitaria incluso dentro de las limitaciones de su posición actual. 3 noches antes del evento, mientras revisaban los menús finales en la biblioteca, Emiliano hizo una observación que había estado formulando durante semanas. Desperdicia su talento trabajando como cocinera doméstica. Con su educación y experiencia, podría dirigir operaciones de hospitalidad para empresas multinacionales. Paloma levantó la vista de la lista de invitados que había estado revisando, sus ojos mostrando una mezcla de gratitud y melancolía. Aprecio la observación, pero mis responsabilidades familiares limitan las opciones laborales que puedo considerar realísticamente. La estabilidad y flexibilidad horaria son más importantes que el prestigio profesional. Su pragmatismo era admirable, pero también frustrante para Emiliano, quien reconocía talento excepcional siendo subutilizado por circunstancias que podrían ser modificadas con recursos adecuados. Era el tipo de situación donde la intervención financiera estratégica podría transformar vidas múltiples, pero también sabía que ofrecer ayuda económica a empleados era territorios complejo que requería navegación cuidadosa. ¿Qué tipo de tratamiento requiere su hermana?, preguntó, formulando la pregunta como información práctica más que curiosidad personal. Las opciones médicas en la Ciudad de México han mejorado significativamente en años recientes. Terapias de rehabilitación neurológica, respondió Paloma después de una pausa que sugería consideración cuidadosa sobre cuántos detalles compartir. Su condición requiere sesiones regulares con especialistas que no están cubiertos completamente por sistemas de salud públicos. Los costos se acumulan rápidamente. Su explicación proporcionaba contexto suficiente para que Emiliano comprendiera las presiones financieras sin revelar detalles médicos específicos que claramente consideraba privados. La rehabilitación neurológica era notoriamente costosa, especialmente cuando requería especialistas privados y terapias a largo plazo. La noche de la celebración llegó con una perfección que superó incluso las expectativas más optimistas de Emiliano. Paloma había transformado los espacios públicos de la mansión en un ambiente que honraba tanto la elegancia tradicional de la casa
como la importancia del éxito comercial que se celebraba. Los aromas que emanaban de la cocina evocaban los mejores restaurantes de la ciudad, mientras que la presentación visual rivalizaba con eventos organizados por empresas de hospitalidad profesionales. Vestida con un vestido azul oscuro que doña Remedios había insistido en prestarle para la ocasión, Paloma circulaba entre los invitados con una naturalidad que sorprendió a Emiliano por su sofisticación. Sus conversaciones con empresarios prominentes, diplomáticos guatemaltecos y ejecutivos de la industria alimentaria demostraban conocimientos que iban mucho más allá de las expectativas para una empleada doméstica. Era durante estas interacciones que Emiliano comenzó a experimentar sensaciones que no había sentido en más de un año. Observar a Paloma conversar inteligentemente sobre comercio internacional, recomendar vinos con autoridad y coordinar discretamente el servicio con profesionalismo impecable, despertaba una admiración que trascendía el reconocimiento profesional hacia territorio considerablemente más personal y perturbador. El momento que cambiaría todo llegó durante las horas más tardías de la celebración, cuando los invitados más formales habían partido y solo quedaban los amigos más cercanos de Emiliano y los socios guatemaltecos que se habían convertido en compañía agradable a lo largo de la noche. Mauricio había contratado un cuarteto de jazz que llenaba la terraza con melodías suaves que se mezclaban perfectamente con el murmullo de conversaciones satisfechas y el tintineo ocasional de copas de cristal. Paloma había ejecutado cada aspecto del evento con una perfección que había impresionado incluso a los invitados más exigentes. Su coordinación había sido tan fluida que los complejos aspectos logísticos habían parecido desarrollarse sin esfuerzo, permitiendo que Emiliano se concentrara completamente en las conversaciones comerciales y sociales que normalmente lo agotaban emocionalmente. Era cerca de las 10 de la noche, cuando Mauricio, claramente influenciado por los vinos excepcionales que habían acompañado la cena, se acercó a Paloma mientras ella supervisaba discretamente la remoción de los últimos platos del servicio principal. Su rostro mostraba la satisfacción de un hombre que había presenciado el éxito completo de un evento que había organizado, pero también había algo más en su expresión que Emiliano no pudo identificar inmediatamente. «Paloma», dijo Mauricio con la familiaridad casual que había desarrollado durante las semanas de coordinación para el evento, «ha trabajado incansablemente toda la noche. Debe concederse un momento para disfrutar de su propio éxito. ¿Le gustaría bailar?». La invitación fue formulada con cortesía genuina y respeto evidente, el tipo de reconocimiento que un empresario exitoso podría ofrecer a un profesional cuyo trabajo había superado todas las expectativas. Sin embargo, para Emiliano, observando desde su posición junto a la barandilla de la terraza, las palabras resonaron como algo considerablemente más amenazante. Paloma miró momentáneamente hacia donde Emiliano estaba parado, como si buscara alguna indicación sobre cómo debería responder. Sus ojos se encontraron brevemente a través del espacio lleno de invitados, y en esa mirada fugaz él detectó una pregunta silenciosa que no pudo interpretar completamente. ¿Estaba pidiendo permiso, evaluando su reacción, o simplemente siendo considerada con sus sentimientos como empleador? «Sería un honor», respondió Paloma con una sonrisa que transformó completamente su expresión desde la concentración profesional hacia algo considerablemente más radiante. «Pero debo asegurarme de que todo esté en orden para el servicio del postre». «El postre puede esperar 15 minutos», insistió Mauricio, extendiendo su brazo con la galantería que había perfeccionado durante décadas de eventos sociales de alto nivel. «Una anfitriona excepcional merece ser celebrada apropiadamente». El uso de la palabra anfitriona golpeó a Emiliano con una fuerza que no anticipó. Durante toda la noche, había observado cómo Paloma había asumido naturalmente un rol que había sido exclusivamente de Valeria, coordinando no solo la comida, sino la experiencia completa de hospitalidad que transformaba una casa en un hogar acogedor. La realización de que había permitido, incluso facilitado esta transferencia de responsabilidades, lo llenó de una confusión emocional que no podía procesar racionalmente. Cuando Mauricio guió a Paloma
hacia el área donde varios otros huéspedes habían comenzado a bailar al ritmo de la música suave, Emiliano experimentó una reacción visceral que no había sentido en más de un año. Los celos que surgieron no eran los celos territoriales de un empleador protegiendo sus intereses, sino algo considerablemente más primitivo y personal. Observar a Paloma en los brazos de otro hombre, moviéndose con una gracia natural que sugería educación formal en danza social, vestida con elegancia que realzaba tanto su belleza natural como su sofisticación intelectual, despertó emociones que había creído enterradas permanentemente con Valeria. La sonrisa que dirigía hacia Mauricio durante su conversación bailada contenía una calidez que Emiliano se dio cuenta dolorosamente que deseaba para sí mismo. La música que habían seleccionado era Bésame mucho, interpretada por el cuarteto con una sensualidad sutil que hacía que cada pareja en la terraza pareciera más íntima. Las luces doradas de los faroles creaban una atmósfera romántica que transformaba incluso las interacciones más casuales en algo que parecía cargado de significado emocional. Sin tomar una decisión consciente, Emiliano se encontró caminando directamente hacia donde bailaban, sus pasos impulsados por una compulsión que no pudo resistir ni analizar. Los invitados se apartaron naturalmente mientras se acercaba, reconociendo instintivamente que algo importante estaba desarrollándose. «Disculpe», dijo cuando llegó junto a la pareja, su voz conteniendo una autoridad que no había pretendido, pero que emergió automáticamente. «¿Puedo reclamar a mi anfitriona para la siguiente canción?» La declaración pública sorprendió tanto a Mauricio como a Paloma, pero por razones completamente diferentes. Mauricio sonrió con la satisfacción de alguien cuyo plan había funcionado exactamente como había esperado, mientras que los ojos de Paloma se llenaron de una mezcla de sorpresa y algo que parecía esperanza cautelosa. «Por supuesto», respondió Mauricio, entregando la mano de Paloma a Emiliano con una sonrisa que sugería que había estado esperando exactamente esta intervención. «Ha sido un placer, Paloma. Gracias por una noche perfecta». Cuando Emiliano tomó a Paloma en sus brazos, la sensación del contacto físico fue como una descarga eléctrica que despertó terminaciones nerviosas que habían estado dormidas durante meses. Su mano en la cintura de ella, sus dedos entrelazados, la proximidad de sus cuerpos moviéndose en sincronía, todo contribuía a una intensidad emocional que lo abrumaba completamente. «No tenía que rescatarme», murmuró Paloma, mientras comenzaban a moverse al ritmo de una nueva canción que el cuarteto había iniciado. «Mauricio es un caballero perfecto». «No lo estaba rescatando», respondió Emiliano, su voz más ronca de lo que había pretendido. «Lo estaba reclamando lo que es mío». Las palabras emergieron antes de que pudiera censurarlas, cargadas de una posesividad que lo sorprendió por su intensidad. Durante meses había mantenido distancias emocionales cuidadosas con todos, pero algo sobre ver a Paloma en brazos de otro hombre había demolido completamente sus defensas construidas. Los ojos de Paloma se encontraron con los suyos con una directez que lo obligó a mantener contacto visual. «¿Soy suya?», preguntó con una voz que contenía tanto desafío como esperanza. La pregunta lo confrontó con emociones que había estado negando durante semanas. La atracción que había desarrollado hacia Paloma no era simplemente admiración profesional o gratitud por su trabajo excepcional. Era algo considerablemente más profundo y complicado, que tocaba partes de su corazón que había creído cerradas permanentemente. «Sí», admitió finalmente, la palabra emergiendo como una confesión arrancada desde las profundidades de su alma. «Y no tengo idea de qué hacer con eso». Su honestidad cruda pareció desatar algo en Paloma, cuya expresión se suavizó hacia una ternura que no había visto antes. «Podría comenzar por admitir que tiene derecho a ser feliz nuevamente», dijo suavemente. Su esposa no habría querido que se castigara por sobrevivir. La mención de Valeria en ese momento íntimo podría haber sido devastadora, pero en lugar de dolor, Emiliano experimentó una claridad súbita. Paloma tenía razón. Valeria habría odiado verlo desperdiciar años de su vida en autorrecriminación y aislamiento emocional. Mientras continuaron bailando, alejándose gradualmente del grupo principal de invitados hacia el jardín,
donde las luces eran más tenues y las conversaciones de otros se convertían en murmullo distante, Emiliano comenzó a articular pensamientos que había estado evitando durante meses. Cuando murió, comenzó, su voz apenas audible por encima de la música que llegaba desde la terraza. Pensé que mi capacidad de amar había muerto con ella. Durante un año completo, esa creencia me proporcionó una especie de consuelo perverso. Significaba que no tenía que arriesgar dolor de nuevo. Paloma escuchó sin interrumpir, sus movimientos de baile volviéndose más lentos y íntimos mientras él hablaba. Sus ojos permanecían fijos en los de él con una intensidad que sugería que comprendía la importancia de lo que estaba compartiendo. Pero usted llegó, continuó Emiliano, y gradualmente comenzó a despertar partes de mí que había enterrado. Al principio pensé que era solo gratitud por la estabilidad que había traído a la casa. Luego pensé que era admiración profesional por sus habilidades excepcionales. Se detuvieron de bailar completamente, parados entre los jazmines que Paloma había plantado semanas atrás y que ahora perfumaban el aire nocturno con una fragancia que era simultáneamente exótica y hogareña. ¿Y ahora?, preguntó Paloma, su voz conteniendo una vulnerabilidad que igualaba la suya. Ahora sé que me he enamorado de usted, admitió Emiliano, las palabras emergiendo con una claridad que lo sorprendió. Y eso me aterroriza, porque significa que tengo algo que perder nuevamente. En lugar de responder inmediatamente, Paloma levantó su mano libre hacia su rostro, sus dedos trazando suavemente la línea de su mejilla con una ternura que envió ondas de sensación a través de todo su cuerpo. Yo también me he enamorado, confesó finalmente, pero necesitas saber algo sobre mis motivaciones para aceptar este trabajo. La declaración lo llenó simultáneamente de exaltación y aprensión. La confirmación de que sus sentimientos eran correspondidos era embriagante, pero la sombra de secretos no revelados amenazaba con complicar la perfección del momento. ¿Qué necesito saber?, preguntó, preparándose mentalmente para revelaciones que podrían cambiar fundamentalmente su comprensión de todo lo que había experimentado durante los últimos meses. Conocía su historia antes de aceptar el trabajo, admitió Paloma, su voz conteniendo tanto culpa como determinación. Investigué sobre usted después de que doña Remedios me contactara. Sabía sobre la pérdida de su esposa, sobre su depresión, sobre cómo había cerrado su corazón. La confesión debería haberlo enfurecido, pero en lugar de traición, Emiliano experimentó una curiosidad intensa sobre las implicaciones completas de lo que había revelado. ¿Por qué?, preguntó, su tono conteniendo más fascination que acusación. Porque reconocí en su historia algo de mi propia pérdida, respondió Paloma, sus ojos llenándose de lágrimas que había estado conteniendo. Hace 3 años perdí al hombre que amaba, no en un accidente, sino por leucemia. Durante meses después, me cerré emocionalmente de la misma manera que usted hizo. La revelación de que había experimentado pérdida comparable explicaba tanto su comprensión intuitiva de su estado emocional como su paciencia excepcional con sus comportamientos difíciles. ¿Cómo sanó?, preguntó su curiosidad sobre su proceso de recuperación, superando cualquier sentimiento de haber sido engañado sobre sus motivaciones. Mi prometido antes de partir me hizo prometer que no desperdiciaría mi vida en luto eterno, explicó Paloma, una sonrisa triste iluminando su rostro. Me dijo que si realmente lo amaba, honraría su memoria viviendo completamente, no existiendo a medias. Sus palabras resonaron con una sabiduría que Emiliano reconoció como transformadora. Era exactamente el tipo de perspectiva que Valeria habría abrazado, la comprensión de que el amor verdadero no requiere luto permanente, sino la integración de memorias preciosas en una vida continuamente vivida. ¿Vino aquí para salvarme?, preguntó, necesitando comprender completamente las dimensiones de su decisión de trabajar para él. Fane porque vi en su historia una oportunidad de usar mi propia experiencia para ayudar a alguien que merecía una segunda oportunidad en la felicidad, admitió Paloma. Pero me enamoré de usted genuinamente, no por compasión o sentido de misión. Su honestidad era devastadora en su completeness, revelando motivaciones que eran simultáneamente calculadas y auténticas. Había llegado con intenciones específicas,
pero había desarrollado sentimientos genuinos que trascendían cualquier agenda original. Los meses siguientes transformaron gradualmente la mansión de un mausoleo de memorias en un hogar vibrante nuevamente. Emiliano y Paloma desarrollaron rutinas que honraban el pasado mientras construían un futuro compartido. Establecieron una fundación benéfica, en memoria de Valeria, que se concentraba en proporcionar cuidado médico para familias de bajos recursos, un proyecto que combinaba la pasión de Valeria por la justicia social con la comprensión de Paloma sobre las necesidades de familias enfrentando crisis médicas. La hermana de Paloma se convirtió en parte regular de sus vidas, visitando la mansión los fines de semana, donde recibía terapias de rehabilitación que los recursos combinados de Emiliano podían proporcionar. Su presencia llenaba la casa con risa y energía juvenil que habían estado ausentes durante demasiado tiempo. Doña Remedios reveló eventualmente que había conspirado con Mauricio desde el principio para encontrar a alguien que pudiera ayudar a Emiliano a emerger de su aislamiento emocional. Su búsqueda había conducido a Paloma a través de una red de conexiones familiares y profesionales que habían identificado a la candidata perfecta para una situación que requería habilidades tanto culinarias como emocionales excepcionales. Un año después de la celebración que había catalizado su declaración mutua, Emiliano y Paloma anunciaron su compromiso durante una cena íntima en el mismo jardín donde habían admitido por primera vez su amor. Los invitados incluían no solo a familiares y amigos cercanos, sino también a empleados de la mansión que habían presenciado y facilitado su transformación gradual. El menú para la celebración combinaba las tradiciones culinarias familiares de ambos, platos que honraban tanto la memoria de Valeria como las recetas transmitidas por la abuela de Paloma. Era una síntesis gastronómica que representaba la integración de historias separadas en una narrativa compartida. Durante el brindis final, Emiliano reflexionó sobre cómo el dolor que había creído permanente se había transformado en gratitud por haber experimentado amor tan profundo 2 veces en una vida. Valeria le había enseñado que el corazón humano era capaz de amor transformador. Paloma le había enseñado que esa capacidad podía renovarse incluso después de pérdida devastadora. Mientras los invitados levantaban sus copas bajo las luces doradas que iluminaban el jardín perfumado de jazmines, Emiliano comprendió que las segundas oportunidades del amor no eran sustitutos por lo perdido, sino nuevos capítulos en una historia que continuaba escribiéndose mientras el corazón mantuviera la valentía de permanecer abierto. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Emiliano y Paloma los haya conmovido profundamente. Esta narrativa de segundas oportunidades y amor que renace después de la pérdida nos recuerda que el corazón humano tiene una capacidad extraordinaria para sanar y amar nuevamente. Para seguir este viaje emocional con historias igualmente cautivadoras, hemos preparado una playlist especial que encuentran aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta historia de amor, esperanza y renovación, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, el amor y la capacidad humana de sobreponerse a las adversidades. Cuéntenos en los comentarios, ¿creen que Emiliano tomó la decisión correcta al abrir nuevamente su corazón? ¿Qué opinan sobre la valentía de Paloma al arriesgarse para ayudar a un extraño? Sus comentarios enriquecen nuestra comunidad y nos inspiran a seguir creando contenido que toque el alma. Los esperamos en nuestros próximos contenidos.